En agosto del año 2023 aproximadamente comenzamos con una serie de mensajes los días domingo y empezamos a enseñar del libro de los Hechos. No sé cuántos se recordarán y ya no sé cuántas predicaciones hemos hecho del libro de los Hechos y solamente estamos en la mitad. Han pasado casi 2 años ya, vamos caminando para los 2 años y aún estamos casi en la mitad del libro de los Hechos. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 3 al 7. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 3 al 7. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Deber y ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Amén. Tome su asiento. Los versículos 12, recuerdan, los vimos la semana pasada y esto nos hablaban de cuando ellos salieron de Antioquía, de Pisidia, salieron porque los habían echado, no porque ellos habían querido salir, sino que los echaron, los expulsaron y ellos no se quedaron callados. Ellos dijeron, bueno, ya no estamos aquí, pero vamos a ir a la ciudad más cercana que quedaba aproximadamente a unos 130, 150 kilómetros de Antioquía. Estando ahí en Iconia, ellos entran a la sinagoga, se ponen a predicar la palabra del Señor, se ponen a exhortar a aquellos judíos, a los gentiles y prosélitos que se encontraban en aquella sinagoga judía. Lo que ocurrió fue que muchos judíos, prosélitos y gentiles creyeron al mensaje que ellos llevaban y se convirtieron al Señor. Lo que produjo que también los otros judíos que no quisieron aceptar, no quisieron creer, voluntariamente rechazaron creer la palabra del Señor. Y lo que testificaban estos apóstoles, ellos dijeron, no creemos a esto, y empezaron inmediatamente a hablar mal, envenenando, instigaron, corrompieron a aquellos que aún estaban a lo mejor dudativos de querer tomar el mensaje que estos apóstoles o estos hombres de Dios traían. Ellos estaban ahí, no queremos creer, no queremos, no. Y otros hombres, no crean a esto, esto es blasfemia, está mal, esto no está bien. Empezaron estos hombres judíos a hablar mal de aquellos hombres, no aceptando la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver en este verso 3, 3 cosas que hicieron Pablo y Bernabé para fortalecer a esta nueva iglesia que estaba creciendo en Iconio. La acción emprendida fue de sostenerse en sus convicciones, permanecer en la ciudad y defender su fe al tiempo de que consolidaban la fe de los nuevos creyentes. Estos hombres no solo rehusaron, no solamente se fueron, podrían haberse ido, dice la Escritura. Ellos, o no la Escritura, sino que uno podría pensar, uno haría eso. Si no me quieren escuchar, me voy. Que es lo que normalmente uno hace. Ya no hablo más, me quedo callado. Pero estos hombres no, estos hombres decidieron hacer algo más. Dice el verso 3, comienza diciendo, y por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. La Escritura no nos habla cuánto fue el periodo de tiempo que ellos se quedaron ahí, pero la acción que estos discípulos, estos hombres de Dios, estos predicadores del evangelio, si lo podríamos llamar, estos misioneros que se encargaron de predicar la palabra del Señor. Recuerde que no había existido antes, era la primera vez que estaban levantándose hombres a predicar en otros lugares. Normalmente se le predicaba y los apóstoles le predicaban a los judíos, pero no a gentiles. Y todo estaba enlazado entre Jerusalén en Judea. Y aquí es donde empieza a salir el evangelio, no nos olvidemos. Y estos hombres estaban llevando esa palabra, pero se levanta la oposición. Se levantaron aquellos que corrompieron, aquellos que hicieron que los odiaran a ellos, imagínense.
Normalmente cuando uno lo odian o uno sabe que no es querido, ¿qué hace mejor? Se hace a un lado. ¿No es así? ¿Qué hacemos nosotros? No, mejor no. Pero estos hombres no, estos hombres dicen que se quedaron ahí. Por tanto, a pesar de lo que se levanta, ellos se quedaron por mucho tiempo. Amén. Solamente se fueron cuando fue necesario, que lo vamos a ver más adelante. Hicieron esto porque sabían que la nueva iglesia de Iconio necesitaba apoyo. Si hay algo que necesitaba esa iglesia, era apoyo. Necesitaba aprender a responder a los cuestionamientos, necesitaban aprender a orar y todo el conocimiento básico que pudiera obtener para mantener fuertes en una ciudad con mucha oposición. Si hay algo que las personas nuevas necesitan, es apoyo. Lo que necesita alguien que está creciendo es apoyo, es conocimiento, es poder aprender lo que nosotros normalmente y le llamamos o vulgarmente las prácticas cristianas. Cómo orar, cómo leer la escritura, qué debo hacer, cómo debo relacionarme, cómo debo enfrentar la vida, cómo me pueden ayudar a dejar aquellas cosas en las cuales me apartan del Señor. Por eso les recomiendo una película, no sé si alguno la vio. ¿Se acuerdan, cierto? Les traigo otra. Vean La Forja. Es buenísima también. Nos enseña cómo hacer discípulos. La Forja. Así que véanla, ¿no? Cuando les recomiendo una película, véanla. Las cristianas. ¿Ya? Este verso habla sobre la perseverancia de los seguidores del Señor en su misión evangelizadora. Si hay algo que movía a Bernabé y a Pablo, eran las almas. Y ellos, a pesar de la oposición, no importa que me echen, yo quiero seguir enseñando, predicando, hablando. Vemos que los discípulos no se rindieron, estos dos hombres no se rindieron ante la oposición que se levantaba y la enfrentaron. Su valentía se basó en la confianza en el poder de Dios, quien estaba con ellos en todo momento. La perseverancia de los cristianos en la misión evangelizadora debe ser guiada por la fe en Dios y la convicción de que su palabra puede cambiar vidas. Y esto es importante. Mi perseverancia no puede estar en lo que yo o lo que puede suceder o realizar el que yo predique la palabra. Yo no puedo enfocarme en que ya yo voy a predicar para que la iglesia se llene. Ese no es el fin de que la iglesia se llene. El fin es de que estas personas puedan conocer la salvación a través de Jesucristo. Ese debe ser mi pensamiento. Yo no debo predicar para llenarme los bolsillos. Yo no debo predicar para tener un estatus. Yo no debo predicar para ser el pastor más famoso. Yo no debo predicar y si quiero estar en algún lugar, no debe ser para que todos me reconozcan y no. Debe ser siempre para servir al Señor. Siempre. Nunca lo olvidemos que nosotros somos servidores de Cristo. Y cuando más alto el Señor nos ponga es para servirle mejor y más bajo debemos ponernos. Amén. A veces perdemos ese objetivo, perdemos esa visión, perdemos lo que realmente el Señor nos mandó a hacer. Y es triste a veces cuando uno conversa con personas, y más aún con aquellas que se van de la iglesia, ¿cuáles son las quejas? ¿Cuáles son las quejas que normalmente uno recibe? Es que no me usan, es que no me dan una oración, es que no me dan una predicación. Disculpe que tome esas cosas, pero son reales. Y son quejas que normalmente a veces uno dice, me voy porque pasa esto. Pero realmente a eso no nos mandó el Señor. Si te usan, si te dan la oportunidad para orar, para guiar una oración, para estar a cargo de un cuerpo, bien, gloria a Dios. Pero mi propósito debe ser siempre predicar el Evangelio, llevar las gratas nuevas. Amén. Cuando no pierdo ese objetivo, que me usen o no me usen, da lo mismo. Da lo mismo. Pero mi misión es sacar del error a aquel que se está perdiendo.
Primero, se quedaron ahí mucho tiempo. Otra cosa que hicieron ellos, dice el verso 3, dice, hablaron con denuedo. Es decir, predicaban con valentía. Eso es lo que quiere decir el texto. Ellos predicaban con valentía, no con miedo, no con temor, no desconfiando de lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban seguros del Dios que estaban predicando, de la palabra que llevaban. Lo decían con confianza en el Señor, dice el verso. Hablaban con denuedo, confiados en sus fuerzas, en el Señor. Amén. Predicaron con eficacia, argumentación, con solidez bíblica y fueron respaldados por el poder de Dios a través de las señales que mostraban la veracidad de su mensaje. De nuevo, es esa cualidad esencial sin la cual no se puede lograr nada importante para el Evangelio. En lo que se permite a los creyentes persistir frente a la oposición, sin duda el de nuevo definía el apóstol Pablo a los tesalonicenses, le escribió, habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Es decir, si hay algo que ellos hacían, a pesar del problema, de la dificultad, a pesar de lo que estaban viviendo, lo que estaban pasando, no dejaron de predicar de este Dios maravilloso. No dejaron de predicar de este Jesucristo. El problema es que nosotros muchas veces dejamos. Nos pasan problemas, dificultades, estamos viviendo un infierno a lo mejor a veces en nuestro hogar, sin desmerecer el que va a haber después para aquellos que no acepten a Cristo, pero pensamos que lo que estamos viviendo es imposible, ya no podemos más, pero aún así debemos predicar. El de nuevo también marcó a los otros predicadores iniciales. Se recuerdan a Pedro cuando se enfrenta ante el Sanedrín. Y ellos querían que ellos no hablaran más en el nombre de Cristo. Ellos le dicen, Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan declararon ante el concilio, comenzando el libro de los Hechos en el capítulo 4, de que ellos no podían callarse. ¿Tienes que callarte? No, no me callo. No tienes que predicar, pero tú... Y a veces el enemigo nos calla, mira cómo está tu hogar, mira cómo está tu casa, mira cómo está esto, mira cómo está esto otro, mira cómo está enfermo, mira cómo... Y todas las cosas, todo lo que estamos viviendo en la parte emocional que vivimos, nos hace callarnos. ¿Cómo voy a predicar de este Dios si mira lo que estoy pasando, viviendo? El enemigo es astuto, es sagaz. Y a veces dejamos que ponga esas cosas. Pero a pesar de eso, la Escritura nos dice que a pesar de esas cosas, pidámosle al Señor de nuevo para predicar. Amén. ¿Por qué motivo? Porque cuando Pedro y Juan le informaron al resto de la iglesia, cuando ellos los soltaron, lo que ellos, miren, ellos quieren que hagamos esto. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia? Dice Hechos 4:29, dice, ahora Señor, mira sus amenazas. Mire lo que ellos dicen, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. ¿Sabe qué nos está diciendo esto? Que cuando estemos más angustiados, más tristes, cuando no veamos solución, cuando el cielo se ponga gris, veamos que está lloviendo, el Señor nos está diciendo, habla y pídele al Señor más denuedo para hablar de su palabra. A pesar del problema, la dificultad, Dios quiere que hables. A pesar de lo que ellos estaban viviendo, no es menor. Venían de Antioquía, lo habían echado. Entran a Iconio, predican. Y en la sinagoga están saliendo, se están oponiendo. No querían que predicaran la palabra, sino que al contrario, ellos con más énfasis, con más valentía, con más coraje, con más fuerza, si quiere decirlo, ellos predicaban de la palabra. Qué hermoso es ver cuando lamentablemente siempre vemos la historia de la iglesia, cuando más la perseguían, más predicaban.
Hoy en estos días a lo mejor no nos persiguen. No te están buscando para matarte. Pero los problemas nos acechan. Están ahí. A veces por nuestra culpa y a veces no. A veces nosotros nos generamos los problemas, pero a veces no. Pero están ahí. Y es cuando tú y yo debemos levantarlo con denuedo para predicar la palabra. Con valentía, a pesar de esto, Señor, yo voy a seguir predicando de Cristo. A pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de lo que estoy pasando, a pesar de que aquellas cosas que yo te he pedido a lo mejor no se han cumplido en mí, pero yo me levanto a predicar de ti, que tú eres real, que tú existes, y voy a tener convicción en hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque la tercera cosa que ellos hicieron, tenían confianza en el Señor. No confiaban. Esto es tan importante porque muchas veces nuestra confianza está en nuestro intelecto. Y a veces no hablamos porque digo yo, no sé tanto, yo no soy como hermano Sebastián, yo no conozco mucho la escritura, me cuesta a veces entender, o como la hermana Karina, o como la hermana Alejandra, o el nombre que usted quiera poner. A veces nos cuesta entender la palabra del Señor. Y decimos, no, yo no, ¿qué voy a hablar si? Pero no es nuestro intelecto. No es el conocimiento que tú y yo podamos tener. No es, nuestra confianza no debe estar en alguna persona o institución que nos pueda ayudar o a sostener nuestro ministerio o la labor que el Señor nos encomendó. Nuestra confianza debe estar plenamente en el Señor. Y a veces nos cuesta eso. Porque si no va conmigo aquella persona que a lo mejor en la cual yo puedo echar mi carga, me cuesta hacerlo yo solo. Nos cuesta. Pero voy a estar solo, no va a estar mi pastor, no va a estar mi pastora, no va a estar el hermano Pablo ayudando. No, el Señor que quiere que tú confíes en el Señor. Amén. Estos hombres lo hacían. No nos olvidemos. Ahí los judíos, los conocedores de la palabra, los que sabían de la verdad, estaban en oposición. Pero a pesar de eso ellos confiaban en el Señor. Nosotros hablamos en tu nombre. Amén. ¿Qué hablaban? Producto de estas tres cosas que ellos hicieron, estas tres actitudes, de quedarse ahí mucho tiempo, de hablar con denuedo, de confiar en el Señor les responde, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dice la Escritura. La obra de la predicación y la enseñanza continúa victoriosa mientras el Señor concede sus bendiciones indispensables para hacer que su iglesia crezca. Los apóstoles experimentaron el poder del Señor cuando proclamaron su nombre con valentía. ¿Sabe qué? Esto es importante porque ellos no hablaron como a veces a lo mejor usted quiere que, y ya está aburrido a lo mejor. A veces quisiéramos y nos cansa que nos hablen de Cristo, que nos hablen de su gracia, que nos hablen de su poder, que nos hablen de su evangelio, que nos hablen de su cruz, que nos hablen de su resurrección, que nos hablen aquellas cosas. A lo mejor nosotros queremos llegar, o usted el día domingo quiere llegar, ojalá el Señor nos hable otra cosa el día de hoy. Ojalá no hablen y el pastor empiece a hablar de Apocalipsis, veamos las señales, lo que va a ocurrir, veamos qué va a pasar con los 7 sellos cuando se empiecen a desencadenar y el primer sello que se abrió. Y quisiéramos a lo mejor escuchar una aplicación diferente. ¿Sabe qué es peligroso? Cuando nosotros queremos cambiar el mensaje y entretenernos con otras cosas en vez de que la cruz es el mensaje principal de nuestras vidas. A veces hay personas, y si usted va y les predica Apocalipsis y empiezan a hablar, va a ir por miedo a aquella persona y no va a ir por el amor que representa la cruz. Y pasado el miedo, ¿qué sucede? La gente se va, no hay cambio, no hay transformación. Porque cuando uno enseña de Apocalipsis, enseña de que va a venir el juicio, la gente puede correr por eso. Pero no es la predicación que nosotros debemos enseñar. Nosotros debemos hablar de la cruz. Tú no tienes que estar aquí porque o agradar o querer ser mejor para el Señor para recibir la recompensa de la vida eterna. Tenemos que hacerlo por amor al Señor. ¿Vamos a recibir una recompensa? Sí.
¿Dios nos va a bendecir? Sí. Pero dice que no sea el motivo de hacer las cosas. Yo lo hago por amor. Porque Dios me amó. Porque Dios me miró. Porque Dios puso su mano, su mirada sobre mí. Porque de antes que yo naciera, ya había pensado en mí. Ya había dado la respuesta, el remedio para mi pecado. Había hecho la propiciación, había puesto a Cristo y Él murió por mí. Si estás pensando en escuchar otro mensaje, reflexionemos. Reflexionemos si quieres que te den otra cosa. Porque es el mensaje que nos debemos amar, que nos debemos ver. Y estos hombres, dice la Escritura, que cuando hablaban de su gracia, de su palabra de gracia, era de aquel poder, era de aquel, la única solución tanto para judíos como para gentiles, que la salvación estaba en Jesucristo, concediendo de que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Podemos notar que Pablo y Bernabé predicaban con denuedo la palabra y Dios daba testimonio a esa palabra de gracia con señales y prodigio por las manos de ellos. ¿Sabe usted que ningún apóstol pudo realizar un milagro por sí mismo? Ni ninguna señal o prodigio fue hecha ni por el más grande de los apóstoles, sino por una concesión especial o disposición de Dios. Este poder no residía en ellos en este momento. Es decir, no es que por ser Pablo, por ser Bernabé, se hacían los milagros. Cada milagro, cada prodigio, cada señal que se hacía no era por ser un predicador, por hacer la oración más grande o más pequeña, sino solamente por pura misericordia del Señor. Amén. Y esto es importante porque hoy se ha cambiado muchas veces esto. Muchos queremos los milagros o muchos se hacen eventos para recibir milagros y nos olvidamos de la palabra. Ellos primeramente predicaban y luego, para demostrar la veracidad de lo que se predicaba, imponían las manos sobre los enfermos, ciegos, paralíticos, mancos, sordos y mudos. Y eran sanados milagrosamente. Esos milagros se convertían en señales y prodigios que confirman el evangelio predicado anteriormente. Primero la palabra, luego las señales. Pero hoy en día a veces queremos los milagros y nada de palabra. ¿No ha escuchado usted a veces esas campañas? Que son buenas las campañas, no son malas. Y que promocionan los milagros, pero lo que hay que promocionar es la palabra. Lo que cambia, lo que transforma al ser humano es la palabra. Jesucristo mismo lo dijo cuando los alimentó y después, no, si ustedes vienen por los panes y los peces, tú eres tu palabra y se fueron. ¿No es así? Pero lo que a nosotros no nos debe mover son los milagros que Dios puede hacer. Si hace los milagros que nosotros le estamos pidiendo y las señales, gloria a Dios. Pero su palabra es lo primero. Su palabra es la que a mí me mantiene firme, la que crea convicción en mi vida de quién es Cristo. Al Dios que yo sirvo, al Dios que yo alabo, al Dios que glorifico, al Dios que constantemente me estoy rindiendo y por amor a Él, normalmente día tras día rindo. Aunque no venga a la iglesia, rindo mi vida a Él e intento hacer la voluntad de Él. Porque no debe ser solo en la iglesia, no debe ser solo en un culto de oración. Debe ser día a día. Levantarme, hoy tengo que rendir esta carne que quiere hacer y cumplir todas estas otras cosas. No, yo tengo que rendirme a Cristo. Amén. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los milagros no son el objetivo principal de la misión evangelizadora. El objetivo principal es llevar el mensaje de salvación a todas las personas y hacer que se acerquen a Cristo. Los milagros son una herramienta útil, pero no deben ser vistos como un fin en sí mismo. No hay nada más importante que la palabra del Señor. La misión de evangelizar es uno de los pilares fundamentales de nosotros los cristianos.
Los seguidores de Cristo debemos difundir el mensaje de salvación que se encuentra en la Biblia para que todas las personas puedan conocer a Dios y su amor por ellos. Ese debe ser el motor, eso debe ser lo que a nosotros nos debe mover. La evangelización por los que se están perdiendo. Sin embargo, esto no es fácil. Esta tarea es difícil, es complicada, porque son dos cosas que suceden. Nos enfrentamos ante la oposición y el rechazo de aquellos que no quieren creer, y nos enfrentamos con nuestra propia flojera, con nuestra propia impericia, con nuestra propia desánimo, o con nuestras propias ambiciones, o con nuestros propios deseos que no queremos hacer eso. Que lo haga el pastor, que lo haga este, que lo haga el hermano Sufanor, si el Señor le dio 20 años, ya viene cantando, y que Él lo haga. ¿Y nosotros? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pero yo vengo los domingos, pues, pastor, me levanto temprano. Usted no sabe lo que me cuesta levantarme, y a lo mejor muchos de ustedes les cuesta levantarse el domingo en la mañana. Quizás les cuesta levantarse. Es muy temprano, a lo mejor dicen ustedes. Y reclaman ahí, el pastor, y ya están, ¿cuándo van a cambiar los cultos para la tarde? Y a lo mejor muchos pensando, y a lo mejor a veces la asistencia ha bajado por lo mismo, porque cuesta. Pero ¿qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a dejar por servir a Cristo? Por alimentarnos. Por adorar a este Dios. A pesar de eso, siempre debemos apoyar a los nuevos creyentes y sostenerlos todo el tiempo que sea necesario hasta que estén firmes en la fe. No debemos encerrarnos cuando aparezca la oposición, sino seguir predicando con valor. Y debemos predicar y orar por los enfermos, esperando que Dios confirme la palabra de su gracia con señales y prodigios. ¿Sabe que si hay algo que estoy convencido de esto, y que el libro de los Hechos lo muestra? Habla de milagros, habla de acontecimientos, habla de cosas que sucedieron, pero de lo que más habla, que sus apóstoles, los discípulos, los que predicaban la palabra, hablaban de su palabra, de la palabra del Señor, más que de los milagros. Se sanó, listo, y eso es todo. Lucas no le da relevancia a cómo fue, no, nada. Ocurrió, pasó. Recuerden, véanlo en el cojo, en esto otro. Vamos a ver en el cojo de Listra lo que sucedió, lo que pasó, lo que va a suceder, cómo los adoraron a estos hombres. Y vemos ahí la simplicidad de estos hombres que no querían engrandecerse ellos, sino que le daban toda la gloria, toda la honra, el imperio, la alabanza al Señor. El Señor va a hacer prodigios y milagros cuando su palabra aparezca primeramente. Cuando nosotros nos enfoquemos en predicar su palabra, Dios hará milagros, Dios hará prodigio, Dios te tocará, te tomará y va a poder poner las manos sobre los enfermos y estos podrán sanar. Pero cuando tú primero hables de su palabra, de aquella gracia que Él da, no son los milagros antes que la palabra, es la palabra primero, luego vendrán. Y si no vienen, ¿qué importa? Si la palabra tocó, transforma, cambia el corazón de aquella persona. No debemos olvidar que podríamos desear llevar a cabo un acto milagroso que convenciera a todos de una vez y para siempre que Jesús es del Señor. Pero aquí vemos que aunque sucedían milagros, no convencería a todos. Lo vamos a ver. Vemos que se estaban realizando prodigios y milagros, pero el verso 4 nos sorprende. Nos dice algo totalmente diferente. Dice el verso 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. La gente de la ciudad estaba en dos bandos. Unos a favor y otros en contra.
Todo lo dicho contra los hermanos por parte de los judíos creó confusión en el pueblo. Este versículo nos muestra que el mensaje de Jesús tiene un fuerte poder de convocatoria y que puede generar divisiones en la sociedad. ¿Cómo esto? A pesar de que los apóstoles hablaban del amor y la paz, sus enseñanzas iban en contra de la religión y de la sociedad de la época, generando rechazo y resistencia. Eso que vivían los apóstoles hace años, hartos añitos atrás, es lo mismo que vivimos hoy en día. Tu mensaje de amor, tu mensaje de paz resulta en división, resulta en rechazo. Y es ahí donde estamos nosotros a veces. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o no seguimos? Ánimo, sigue, continúa. Nos enfrentamos a la realidad de que la fe puede ser un camino solitario e incluso divisivo. Sin embargo, en este mismo camino donde encontramos la invitación a la comprensión y al respeto, antes que llegaran los apóstoles a la ciudad, estaba unida. Estaban unidos. Y a causa de la predicación del evangelio, se dividió. Mire cómo es esto. ¿No pasa lo mismo a veces en el hogar? Antes de que uno de ustedes se convirtiera al Señor, en la familia no habían pleito, tú eras mi hijo, yo era tu madre, tú eras mi hijo, yo soy tu padre, somos hermanos, todo eso. Pero llegó el evangelio, transformó la vida del esposo que trataba mal a la esposa, que se gastaba la plata en las discotecas, que se gastaba los recursos o todo lo que trabajaba, se lo tomaba, pero cambió todo eso, pero a la familia no le agradó que sirvieran al Señor, sino que al contrario, se opusieron. Pero ¿cómo es esto? ¿Por qué sucede esto? Nos podríamos preguntar. ¿Cómo podemos explicar de que el Evangelio divide? El Evangelio divide y rompe la unidad de las comunidades, de las familias y del hogar. Se explica con la profecía de Jesucristo en Lucas 12, 51, 53, que dice: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Chuta. Os digo, no, sino disensión. 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra su hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Ahí porque a veces nosotros no entendemos por qué. Pero hay suegras que se llevan muy bien con sus nueras, que son como sus hijas. Pero cualquiera que podría decirme, pero es bíblico entonces que yo me lleve mal con mi suegra, así que... No se trata de ese mal, sino que se trata que tu suegra es una católica acérrima y tú eres una cristiana bien cristiana. O se trata que a veces tu suegra también dice amar a Cristo, pero con sus hechos no lo ama y tú con tus actos también. Entonces, de eso se trata, de que hay división. Pero no porque Cristo traiga esa división, sino que es porque hay comunidades, hay familias que están unidas, pero no unidas bajo Cristo. Están unidas bajo el dominio y la autoridad del diablo. Todo está en paz porque se hace lo que Él quiere y todos están condenados con Él mismo porque no hay cambio. Ya si hay que robar, robamos. En los trabajos usted los ve. Si hay que robar, todos roban. Todos tenemos que robar. E incluso a los nuevos que traen tendencias cristianas que dicen no, que saben que eso está mal. Y muchos de los que roban en las empresas saben que eso está mal. ¿Y cuál es la excusa? Hay que robarle al rico. ¿Cierto? Robin Hood. Hay que robarle al rico, al poderoso, al que tiene. Esa es la mentalidad. Pero Cristo dice no. Entonces cuando usted va con un pensamiento distinto, choca. Y ahí dice, no, nos juntemos con ese. Ese es santurrón. Ese ese tiene otro pensamiento. Ese es de otra clase. Ese es de otra estirpe. Ese es un pobrecito. Y lo lingonean, lo miran en mal. ¿Por qué? Porque usted lleva otro pensamiento. Si en los trabajos todos hablan de la cintura para abajo,
también tienes que entrar en el mismo juego para que puedas ser incluido en el grupo. Pero si usted dice, no, este es raro. Este es raro, este es diferente. Si tu vocabulario cambia, porque muchas veces nosotros, la pastora decía, de las 10 palabras que decía ella, 9 eran garabatos. Pero cuando llegó hace 23, 24 años, que gracias a Dios llegó al Señor, ya no le escucho decir un garabato. Porque comprendió que eso no era edificante y menos en la boca de un cristiano. Ah, pero pastor, eso es profundo. Sí, pero es tu decisión y mi decisión cambiar eso, po. Y eso genera división, po. Hasta en nosotros los que nos llamamos cristianos a veces genera división, po. Cuando vea la película La Forja, que se la recomiendo, hay una escena en las cuales llegan unas hermanas a orar. ¿Le hago el spoiler completo? No, lo dejarlo ahí. Llegan a orar y hay una viejita que está ahí. Escuche lo que esa viejita dice. No la viejita. Bueno, la viejita da unos consejos, pero hay otra que está ahí. Escuche lo que dice la otra. Se lo recomiendo. Es muy, muy, muy bueno. Porque a veces nosotros igual en la iglesia estamos de esa forma. Hacemos división. No porque en la iglesia debe existir la división, sino porque hay unos que no quieren agradar a Dios. Y miran como bicho raro a aquellos que sí quieren agradar a Dios. Dentro de la misma iglesia a veces generamos divisiones. Los que queremos servir bien al Señor y los que, como ustedes mismos les llaman, los chamuscados, los primos, como dice el hermano Esteban allá atrás, que dicen ser y no son. Vea el progreso del peregrino ya. ¿Por qué no había división entonces? ¿Por qué estaban en paz? Porque estaban bajo otro dominio. Estaban bajo el dominio de Satanás. Y usted lo puede ver en todo ámbito. Donde no está Cristo, pueden ser los más malos. Pero están en lo mismo. Pero cuando uno cambia, genera división. Cuando este dominio es desafiado por las fuerzas de Dios, se produce el conflicto y el choque de poderes, tal como lo explicó Jesús diciendo, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El otro, y diciendo Jesucristo cuando enseñaba esta parábola, le estaba diciendo, el más fuerte soy yo. Cuando en un hogar hay paz porque no sirven a Cristo, pero llega el que venció ese corazón duro, ese corazón que iba a traer diferencia, ese corazón que se rinde ante Dios, hay cambios, hay transformaciones. Pero esto es hermoso. Usted siga haciendo estos cambios. Siga no mezclándose con la inmundicia. Siga diciendo esto está mal, esto no está bien, esto no es lo que a Dios le agrada. Porque el que venció a ese palacio, el que venció a ese hogar, es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Entonces usted no se canse de hacer el bien. No se canse de predicar de la paz, del amor de Cristo, de lo que si los otros están haciendo algo que no corresponde, usted no puede caer en el juego. No, es que mi abuelo, es que mi mamá, es que mi papá, es que... No, si está mal, si el pecado es pecado. Y usted como un hijo de Dios no puede caer en aquellas prácticas. Dios lo libertó de ahí, no nos olvidemos. Dios nos libertó de ahí. No podemos volver a caer en eso, sino que al contrario. Por eso se dividió este pueblo, se dividió esta comunidad,
Porque unos querían agradar a Dios y otros querían seguir agradando a sus ídolos. Querían seguir siendo paganos. Querían seguir haciendo otras cosas. Por eso hay división. Lucas introduce aquí la palabra, para terminar ya el versículo 4. Dice que Lucas introduce aquí la palabra apóstoles. Un estudio en Hechos revela que Lucas emplea el término consistentemente para referirse a los 12 apóstoles. No nos olvidemos que Lucas escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Y para ser llamados apóstoles. Y este verso trae confusión, trae cambios, o personas se han tomado para decir que hoy existen apóstoles. No nos olvidemos que el mismo Lucas habla en su palabra de que había que tener requisitos para ser apóstoles de Dios. ¿Cuáles eran? ¿Se recuerdan? Que Cristo los haya llamado, ¿cierto? Y haber visto el Cristo resucitado, ¿cierto? Esas eran las dos señales que más o menos pedía o que se daban para que uno pudiera ser apóstol. Por eso después de Matías no se ungió a nadie más de que fuera apóstol. Pero Pablo dice que fue llamado apóstol, llamado de Jesucristo, vio al resucitado porque se le apareció, instruido por él durante 3 años allá cuando se fue de Damasco. ¿Se recuerdan? Entonces la pregunta es, ¿por qué Lucas lo mete aquí y dice que Bernabé también es apóstol? Y en 2 versículos lo dice, en el 4 y en el versículo 14. Estos fueron testigos presenciales de Cristo y resucitaron los que pueden ser llamados. El verbo apostelo, del cual se deriva apóstolos, apóstol significa enviar, mensajero. Tanto Pablo como Bernabé fueron apóstoles, es decir, enviados por la iglesia en Antioquía y el Espíritu Santo. Lo que Lucas está diciendo aquí es que ellos estaban cumpliendo con la misión que tenía un apóstol, no que eran, o Bernabé era apóstol de los que había seleccionado o escogido Jesucristo. ¿Se entiende? Ellos estaban cumpliendo la misión, el don apostólico que era predicar la palabra del Señor. Por eso Lucas les llama apóstoles. Podría haberles llamado los misioneros, pero le puso los apóstoles. No nos olvidemos que en ese tiempo Lucas escribe la palabra, no estuvo ahí, fue lo que le comentaron, lo que dijeron, lo que él investigó. No nos olvidemos que el capítulo 1 nos dice primero de Lucas que él investigó arduamente. No así que escuchó al voleo, ya voy a escribir. No, él investigó, él buscó las fuentes, fue aquí, fue allá, y después que buscó todo eso, él lo escribió y se lo mandó ¿a quién? A Teófilo. ¿Se recuerdan? Entonces, por eso, el mismo Lucas es el que le dice a Pablo y Bernabé que son apóstoles. Solamente en 2 versículos, pero solamente por la misión, el trabajo que ellos desempeñaban. ¿Ya? La separación en la sinagoga de los judíos se extendió por toda la ciudad, de modo que cada familia se dividió en 2 grupos. El primero se inclinaba por los judíos y sus intereses comerciales. Por esto estaban divididos, por los intereses comerciales y por la tranquilidad de la ciudad. Por eso odiaban el nuevo pensamiento y estaban dispuestos a expulsar a Pablo junto con su espíritu agitador de querer cambiar y transformar a lo que ellos creían. El segundo grupo percibía el poder de Cristo. Deseaban llevar a cabo su triunfo y rogaban por la morada de la bendición de Dios a aras del avivamiento y el desarrollo espiritual de la ciudad. Ellos veían los milagros y decían, no, esto tiene que ser. Como cuando nosotros nos rendimos al poder de Cristo y decimos, esto solo es de Dios. Esto no es mío. Esto es del Señor. Así estaban ellos. Unos que sí y otros que no. El nuevo pensamiento chocó con la vieja tradición y los inflexibles que no supieron vencer al grupo del amor de Dios. Pues los hechos y las palabras de los apóstoles alumbraron como lámparas brillantes en la oscuridad. Y cuando los judíos no pudieron vencer espiritualmente a Pablo y Bernabé, se aliaron secretamente con los gobernantes y personas de alto rango de la ciudad para atormentar a los 2 apóstoles y apedrearlos. El verso 5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, cuando se vieron obligados a hacerlo, Pablo y Bernabé salieron de Iconio y fueron a Listra, a unos 30 kilómetros de distancia, y de Derbe. Su perseverancia entre las dificultades en Iconio no significa que era tiempo de que se convirtieran en mártires. Ellos se dieron cuenta, ya, ahora es tiempo de salir.
Ahora es tiempo de salir. Tenemos que darnos cuenta de que estaban arriesgando la vida cada vez más. Lo que les estaba esperando en Iconio era un linchamiento. Y sabe que hay algo que ocurre normalmente cuando más lejos iban, más se alejaban ellos de la civilización. ¿Y por qué motivo? Porque en las ciudades más civilizadas estaban relativamente a salvo, porque Roma mantenía el orden, pero donde su influencia no se dejaba sentir, tanto Pablo y Bernabé estaban en peligro de caer en las manos de aquellos ciudadanos influenciados por los judíos. Los apóstoles eran valientes, siempre se requiere valor para seguir a Cristo, pero aquí hay algo que normalmente se da. Usted cuando está en la ciudad, ningún problema. No nos olvidemos que Pablo era ciudadano romano y era protegido por la ley. Pero cuando se van entrando en los pueblos, las ciudades del interior, ahí la autoridad romana no pesaba mucho, sino que pesaba la autoridad del gobernante. Y como pesaba la del gobernante, si el gobernante decía hay que hacer esto, se hacía. Los romanos no podrían apedrear, no tenían por ley apedrearlo. Solamente los que tenían por ley apedrear, ¿quiénes eran? Los judíos. Y cuando alguien se levantaba por blasfemia, ¿qué hacían? A piedra nomás. Ellos estaban acostumbrados y decían que ellos eran blasfemos. No nos olvidemos que estaban predicando de Jesucristo. Para ellos era un Dios que no correspondía. Entonces ellos querían apedrearlo. ¿Y cómo lo pudieron hacer? Convenciendo a los gobernadores. Y como no estaba lejos de la ciudad de Antioquía, podía hacerse. Aunque aquí no lo logran hacer porque ellos se dan cuenta y salen huyendo. Pero tristemente en el siguiente capítulo, o los siguientes versículos, sí logran más lejos todavía de Antioquía, sí los logran apedrear. Es como las ciudades a veces tienen su propia ley. Y en nuestro país a veces se ve. Hay ciudades que tienen su ley, se respeta, es la misma ley en la otra ciudad, en el otro pueblo, pero normalmente el más adinerado o el que tiene el poder es el que manda y hace cosas que para él no hay ley. Él si quiere saca su permiso, su licencia de conducir, anda como quiera. Para ellos no hay ley. Están acostumbrados a eso. Pero cuando llega la ley, no, pues si esto no se hacía así. Esto no se hace de esta forma. Entonces cambia. A mayor distancia, menos autoridad del gobierno. Y no porque el gobierno no quiera tenerla, sino que las personas hacen su propia autoridad. Las amenazas que sin duda eran constantes se convirtieron en realidad. Al parecer la intervención del gobierno fue la que inclinó hacia un lado la balanza y provocó los resultados que se dieron. Es claro que el gobierno puede lograr esto muchas veces, puede ser una tendencia negativa, impulsa o bloquea el desarrollo del evangelio. Aunque no es necesario que el gobierno intervenga a favor del cristianismo, sí es de esperar que todo gobierno actúe con justicia, dando a cada uno el respeto que las leyes le otorgan. Sin embargo, ese no fue el caso en esta ocasión y excitados y corrompidos los gentiles lograron que el gobierno de la ciudad les diera su respaldo. Verso 6. Cuando ellos subieron, habiendo sabido, huyeron de Listra y de Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí, verso 7, predicaban el evangelio. ¿Sabe que si hay algo que me encanta de estos dos hombres y al estudiar el libro Los Hechos, es que a pesar de todo lo que ellos vivieron, los iban a linchar, los iban a matar. A ellos les dicen, ¿saben qué? Los van a apedrear si continúan acá en Iconio. Van a hacerte esto, esto, otro. ¿Qué hacen ellos? Bien, vámonos. No se devolvieron hacia Antioquía de Siria, sino que continuaron con su misión evangelística. Continuaron predicando el evangelio y se van a Listra, luego a Derbe y luego a todas las ciudades de esa región de Licaonia, predicando la palabra del Señor. ¿Sabe que y allí predicaban el evangelio? Era la traducción en el griego es lo hacían constantemente, predicaban las gratas buenas
Las buenas noticias. Eso es lo que quiere decir ese verso. Eso es lo que quiere decir Lucas. Que lo hicieron sin cansarse, sin agotarse. No nos olvidemos. Lo echaron de Antioquía, de Pisidia. Lo echaron de Iconia. Verso 6 continúa diciendo, se fueron a Listra. ¿Y por qué no quedaron en Listra? En Listra lo adoraron. Siguieron a Deber. Se fueron de Deber a las ciudades que circuncidaban todo ese Licaonia, toda esa región. Siguieron predicando. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos va mal en un lado? Nos cierran la puerta. O nos dicen, ya tú de nuevo con lo mismo. ¿Qué hacemos? Cerramos nuestra boca. Estoy cansado que me digas, no importa que te canses, yo te amo. Si a lo mejor no nos quieren escuchar es porque a lo mejor la palabra que estamos llevando no va más con enfrentar, más que ir con amor. Y ahí es donde nosotros debemos reflexionar cómo es el mensaje que estamos llevando. No que el mensaje sea cambiado. El mensaje tiene que ser el mismo, el de la cruz. El mensaje de Cristo. Es el mensaje de Cristo el que transforma, el que cambia a las personas. Y como decía, y allí predicaban el evangelio. Lo hacían todas las veces que pudieran. Lo hacían constantemente. Ellos no se cansaban de predicar. Hoy nosotros hacemos una buena y nos cansamos, ya no continuamos. Estos versos nos hacen meditar en lo importante que fueron aquellos nuevos convertidos para Pablo y Bernabé. Ese amor que tenían ellos por las personas que estaban perdiéndose. Ese era el motor que a ellos los hacía caminar. Les hacía moverse de una ciudad a otra. Era por los perdidos. Era por aquellos que sabíamos o usted sabe cuál es la condición de aquel que no acepta a Cristo, de aquel que se muere sin Cristo. Usted y yo sabemos cuál es la condición de aquella persona. Y eso debiera movernos a nosotros, a no cesar de predicar la palabra del Señor. Eso debiera movernos a cada uno de nosotros. Por eso les decía anteriormente, a veces nos mueven otras cosas el estar dentro de la iglesia. Es bueno adorar, sí, es bueno adorar, cantar. Pero eso no debe ser todo. Eso no debe ser todo lo que a mí me debe mover. Lo que a mí realmente me debe mover como un buen cristiano es poder influenciar con mis hechos, con mis actos, con la predicación del evangelio a aquellos que me rodean. Que quien vive conmigo quiera tener lo que yo tengo. Que mis familiares quieran tener a este Cristo. Que yo les pueda hablar de este Cristo. A pesar que te rechacen, a pesar que no quieran oír, a pesar que digan día tras día, ya estoy cansado de oírte esto. Pero tú no debes cansarte de predicar el evangelio, de llevar las gratas buenas de salvación. Eso es el evangelio, llevar la buena noticia. Y preséntela a lo mejor, ¿sabes qué? Hoy mamá te traigo una buena noticia. Y la mamá va a pensar y tenga por seguro su buena noticia, a lo mejor te subieron el sueldo, te salió la casa, te compraste un auto, puras cosas materiales a veces, o te sanaste de una enfermedad. No, mamá, esa no es la buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió por mí. Y así como murió por mí, también murió por ti. Para que tú no te pierdas y tengas vida eterna. ¿Ve cómo cambia el mensaje? Hoy hay esperanza. Y usted es la luz que lleva aquella esperanza. No nos olvidemos lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Vosotros sois la sal y luz de la tierra. Vosotros sois. Cristo no se identificó y dijo, yo soy, no. Vosotros, cada uno de ustedes.
Soy la luz en este mundo que vive a oscuridad. En medio de las tinieblas, eres tú la luz. Y no crea que la persona se va a ser salvada porque usted viene a la iglesia o porque usted es cristiano. Tiene que también decirle, no, yo no puedo salvarte a ti. Esa es una decisión que tú debes tomar. Esta mañana o esta tarde quiero desafiarlos a que cada uno de nosotros podamos estar dispuestos a dejar nuestra comodidad, nuestro tiempo, por realmente querer hacer la obra de Dios, que es lo que normalmente nos impide hacer la obra de Dios. No le eche la culpa al enemigo, no le eche la culpa a las situaciones que a veces vivimos. A veces somos nosotros mismos que no queremos dejar nuestra comodidad. A veces alguno me puede decir, no, pero yo ya soy muy viejo. Caleb tenía 80 años cuando conquistó y se sentía como un joven. Josías tenía 8 años. Porque me puede salir el otro, yo soy muy joven. Josías tenía 8 años cuando puso a gobernar y restauró la nación de Israel. Me puede decir, es que mi jefe es penca. David tenía el jefe más penca que uno podría pensar. Uno que lo único que quería era matarlo. Imagínense. Lo único que quería Saúl, el rey de David, quería matarlo. Y aún así, David dijo, yo no levantaré la mano sobre el ungido de Dios. Seguiré adorando y bendiciendo y glorificando a este Dios maravilloso y respetando a quien Dios puso frente mío. ¿Usted tiene algún jefe que sea fome? A lo mejor sí, pero no creo que le quiera matar. Así que no es motivo, no es justificación para decir, no debo predicar. Quizá el hermano Antonio me puede decir, yo tengo la edad de Caleb. Me puede decir, y más que Caleb. Y a lo mejor me puede decir, pero no tengo las fuerzas de Caleb. Pero sabe que el espíritu de él constantemente nos demuestra, de él y de la hermana Luzmira, nos demuestran que ellos sirven y quieren agradar al Señor. Nosotros que somos jóvenes al lado de él. Si los ponemos al lado, somos jovencitos, somos como niños de 15. A veces nos faltan las fuerzas. Nos ponemos cómodos. No queremos hablar. Por eso los quiero desafiar en esta mañana. ¿Cuántos quieren, a pesar de lo que están viviendo, a pesar de lo que están pasando, quieren hablar de Cristo? No quieren callar sus bocas. Cuando eso suceda, estoy seguro que usted va a poder ver prodigios y milagros. Porque usted está decidiendo no por usted, está decidiendo por servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de las otras cosas, el Espíritu Santo se encargará. Dios se encarga. Dios se encarga. Dios se encarga. Lo único que Dios quiere, que nosotros nos dispongamos como pueblo de Cristo a hablar de Cristo, a predicar de Cristo, a extender el reino y hacerlo no solo con nuestra boca, sino de hecho. Amén. Póngase de pies.